Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabéis qué hacer si os encontráis algún día con vuestra casa ocupada? Ante la ocupación ilegal, contratar una empresa antiocupas se convierte cada vez más en una realidad plausible. Pero ¿sabéis qué servicios pueden ofrecer? Hoy también resolveremos una duda sobre los regalos de las bodas. Porque ¿creéis que se debe tributar por ellos? ¿Sí o no? La respuesta, aunque parezca increíble, es afirmativa. Así que vamos a comenzar para resolver todas estas dudas. ¿Es legal la ocupación en España? Con los datos que tenemos, cualquiera podría pensar que sí. Lo que está claro es que recuperar la propiedad por la vía legal es eterno y parece una misión casi imposible. Solo entre los años 2015 y 2020, las denuncias por viviendas ocupadas aumentaron en España en casi un 41%, de unas 10.300 a 14.600. Cada día se presentan nada más y nada menos que unas 40 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, según el Ministerio de Interior. La gran mayoría además ocurren entre Madrid y Barcelona. Tras esta situación vemos cómo ha ido surgiendo la figura de empresas especializadas en echar a los ocupas que han entrado de forma ilegal en una casa o en una segunda vivienda. Se trata de empresas que se encargan de echar a los ocupas ilegales de un inmueble sin recurrir a la policía ni a la vía judicial. ¿Pero cómo funcionan? ¿Es esto legal? En principio, sí. Todo dependerá, claro está, de los métodos que utilicen para echar a los ocupas de los inmuebles. Vamos a verlo. El propietario de una vivienda ocupada contrata los servicios de estas empresas en base al artículo 9 de la Ley de Seguridad Privada, que establece que no se puede ofrecer ningún servicio de seguridad privada sin que haya sido previamente contratado y cuando sea autorizado. Lo primero que hacen es comprobar que la persona que dice ser el dueño de la vivienda es el propietario. Y lo segundo, que la vivienda ver si está ocupada o no. La empresa examina el caso concreto y realiza un estudio de los ocupas para cerciorarse que, por ejemplo, no existe ningún menor en la vivienda. Porque en este caso es la administración pública quien se encarga de velar por la protección de los niños. ¿Cómo? Tras comunicar al juez instructor la presencia de menores en la vivienda ocupada, en el plazo de un mes deben intervenir los seguros sociales para garantizar la seguridad del niño. Una vez comprobado que no hay menores en la vivienda, el personal contratado acude al inmueble ocupado para intentar mediar con los ocupas y acordar el desalojo de la vivienda. ¿Esto en qué se manifiesta? En básicamente ofrecer dinero a cambio de que abandonen la vivienda y si no lo consiguen en establecer un control de acceso. ¿Y esto qué es? Aquí las empresas diferencian a su vez dos tipos: los electrónicos y los que implican la participación de un ser humano. Los electrónicos restringen el acceso a través de una identificación. Tienen la ventaja de que son baratos y eficaces, pero de dudosa legalidad. Porque, en el fondo, es como si estuvieras cambiando la cerradura de la puerta y esto es ilegal desde que el ocupa invade en tu casa, por mucho que nos cueste creerlo. Y el que implica la participación de un ser humano. Consiste en que varios trabajadores de la empresa hacen guardia delante de la casa para presionar a los ocupas y controlar quién accede a la vivienda ocupada. A los ocupas se les advierte que si salen de la vivienda no podrán volver a entrar. Este método es perfectamente legal y muy eficaz, porque en caso de que los ocupas se negaran a negociar, su asedio solo durará unos días, ya que al quedarse sin comida necesariamente deberían salir a comprar. ¿Y quién está legitimado para poder hacer el control de acceso a la vivienda ocupada? Nos vamos al artículo 5 de la Ley de Seguridad Privada, que establece que esta medida debe ser realizada por vigilantes de seguridad y dentro de la propiedad del perjudicado. Además, para el ejercicio de estas funciones será necesario contar con habilitación profesional. Como ejemplo de éxito, vamos a ver un caso. En Santiago de Compostela habían ocupado de forma ilegal una vivienda durante más de 2 años. Y en una negociación de casi 8 horas, la empresa Desocupa consiguió que los ocupantes ilegales abandonaran la vivienda tan solo negociando de palabra, de forma pacífica. Pero mientras que la ley se lo pone cada vez más fácil a los ocupas, penaliza a los propietarios que quieren recuperar su casa. Y si no, ojo a esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró culpables de un delito leve de coacciones a la empresa de desocupación. Según la sentencia, la ocupación de los propietarios se hizo de forma intimidatoria. El tribunal consideró que se amenazó a los ocupas con la advertencia de que si salían de la vivienda ya no podían volver a entrar
y esto podría considerarse como un delito de amenazas o de coacciones. ¿Y cuál es el precio de estos servicios? Rondan aproximadamente los 3.000 euros en adelante. En las webs de estas empresas especializadas no aparecen sus tarifas, pero por lo general van desde la tarifa más baja, que son unos 500 euros, a los 8.000 euros como la cifra más alta. ¿Y qué norma protege al Ocupa? Lo primero que hay que saber es que la ocupación no es un término jurídico, es decir, no está incluido como tal en el Código Penal, por lo que al no estar tipificado como delito, lo que se necesita saber es si esta ocupación se trata de una usurpación o un allanamiento de morada. La ley diferencia estas dos situaciones en función de si la casa ocupada constituye una morada o no. La morada es todo inmueble que se utilice como residencia o domicilio y lugar de realización de actividades privadas. Se extiende más allá del interior del edificio, es decir, abarca todos los anexos a la vivienda que formen parte de la vida privada de los propietarios. En su caso, la caravana, habitación de hotel o tienda de campaña. ¿Pero qué ocurre con las segundas viviendas? ¿Las vacacionales? ¿Constituyen morada? Nuestra jurisprudencia establece que sí. Según el Tribunal Supremo, se consideran morada siempre que se den una serie de condiciones de habitabilidad, por lo que cualquier ocupación en estas también es un allanamiento de morada. Por ejemplo, si alguien entra en una casa donde vive gente, está cometiendo un delito de allanamiento y será castigado con penas de prisión de entre 2 y 4 años si emplea violencia o intimidación. Lo mismo ocurre si al volver de las vacaciones encontramos nuestra casa ocupada. En este caso, la policía puede entrar de inmediato, sin orden judicial, y recuperar la vivienda. Pero cuando la ocupación se da en casas vacías, ya sean de un propietario o de un banco, no es un allanamiento, sino una usurpación. Un delito leve que se castiga con una simple multa. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque en la usurpación lo que se protege es la propiedad, es decir, se trata de un delito contra el patrimonio, mientras que en el allanamiento de morada lo que se protege es la intimidad del hogar y el derecho a la vivienda. Cosas que debemos tener en cuenta si nos ocupan una casa. No podemos cortar los suministros de agua y luz, porque te arriesgas a ser acusado de un delito de coacciones. Esta acción podría ser considerada delito de coacción por el artículo 172 del Código Penal. Y esto, a su vez, podría suponer una pena de prisión de 6 meses a 3 años o una multa de 12 a 14 meses según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. En caso de usurpación con violencia, la policía puede desalojar a los sujetos que cometen el delito en ese acto. En caso de usurpación sin violencia o intimidación, para el desalojo será necesaria una orden judicial. El propietario deberá reivindicar su propiedad y la intención de recuperar la vivienda. En el caso de allanamiento de morada, los titulares de la vivienda deben presentar la denuncia a las autoridades, además de comprobar que la vivienda allanada le pertenece. El otro día, un espectador me hacía la siguiente consulta. Había escuchado que los regalos de bodas tributan, pero no sabía si esto era cierto. Así que vamos a resolverle esta cuestión. Para ello, nos vamos directamente a la Ley sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El artículo 3 de esta ley establece que el objeto de tributación es la adquisición de bienes, ya sea por donación o por cualquier otro negocio, siempre que sea gratuito, entre personas que estén vivas. Esto significa que los regalos se consideran una donación y, por lo tanto, los regalos de bodas tributan como tal. Pero contestando a la pregunta que nos hacía Pilar, ¿hay que incluir los regalos de boda en la declaración del IRPF? No, porque ya los estás incluyendo en el impuesto de sucesiones y donaciones. Supongamos que nos han regalado un coche y más tarde decidimos venderlo. En este caso, sí tendríamos que pagar impuesto por las ganancias o pérdidas derivadas de esa transacción. Es decir, deberíamos pagar la plusvalía municipal que se generase en el ayuntamiento correspondiente. Para calcular si ha habido ganancia o pérdida, será necesario conocer el valor inicial de ese regalo. En este caso, el donante tendrá que liquidar en el IRPF la ganancia patrimonial del inmueble que ha donado, entendiéndose esta ganancia como la diferencia entre el valor actual del inmueble en el momento de hacer esa donación y el que tenía en el momento en el que lo adquirió. Es algo que se suele desconocer, pero el donante de un bien, es decir, quien lo da,
debe liquidar en el impuesto de la renta la correspondiente ganancia patrimonial, tal y como haría si se tratase de una compraventa. ¿Y cuánto se lleva entonces Hacienda por el impuesto de sucesiones y donaciones? El porcentaje que tendremos que pagar dependerá de la cantidad del regalo, el patrimonio del cónyuge o de su pareja, el régimen fiscal y el territorio en el que nos encontremos. De hecho, este último es un factor importantísimo, ya que el impuesto de sucesiones y donaciones depende de las comunidades autónomas, y hay comunidades, como Madrid o Andalucía, en el que solo se tributa un 1% de la cuota. Aunque esto es un poco más complejo, así que otro día hablaremos bien del tema de las donaciones. De todas formas, Hacienda no obliga a tributar las donaciones salvo que el importe de las mismas supere unos límites. Como norma general serán 3.000 euros. Todo lo que esté por encima de esa cantidad podría llamar la atención a la agencia tributaria. Aunque todo depende, claro está, de la forma de pago. Si nos han regalado dinero en efectivo, es muy difícil que Hacienda siga el rastro. Lo que sí puede alertar a la agencia tributaria son los ingresos que realicemos en el banco. Por ejemplo, cada vez que ingresamos más de 3.000 euros, Hacienda recibe una alerta, por lo que podrían reclamarnos su tributación. Si el regalo se ha hecho por transferencia, de no ser declarada, puede ser considerada ganancia patrimonial no justificada y esta tendría que tributar por IRPF. Y si nos regalan objetos o bienes patrimoniales, también se deben declarar. Lo que ocurre es que si estos regalos provienen de familiares directos, los impuestos serán menores. De hecho, algunas comunidades autónomas han establecido que si el regalo es de padres a hijos, no hay que pagar prácticamente nada, como es el caso de Madrid o Andalucía. Hay que tener en cuenta que para la aplicación de algunas de las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones previstas por las comunidades autónomas, puede ser necesario documentar la donación en escritura pública, es decir, ante notario. ¿Y cómo se presenta el impuesto y cuándo? El pago del impuesto de donaciones corresponde al donatario, es decir, al receptor de la donación. El beneficiario deberá liquidar el impuesto en el plazo de 30 días hábiles desde que se hace la donación. Este plazo no se puede prorrogar. Vamos a suponer que es una donación de padres a hijos. Cuando se done dinero u otros bienes muebles, la liquidación del impuesto se presentará en la comunidad autónoma donde reside el hijo. Si lo donado es un inmueble, la liquidación se presentará en la comunidad donde radique el bien inmueble donado. En conclusión, existe la obligación de declarar los regalos de bodas, ya sea en metálico, especie o por transferencia bancaria. Sin embargo, mientras no superen los 3.000 euros, es poco probable que se levanten sospechas. Recordar que Hacienda puede pedir cuentas durante los 4 años posteriores al matrimonio. Ya sabéis que si queréis que tratemos algún tema jurídico en concreto, podéis mandarnos un email al correo que aparece en pantalla, para que la podamos abordar aquí, de forma amplia y práctica. Os daré, como siempre, las claves más importantes. Así que os animo a que me mandéis las consultas que tengáis al correo de abrelosojos@eltorotv.com. Os espero la semana que viene con más temas por resolver, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.